Muy buenas tardes. A nombre del doctor Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado la División de Universidad Abierta y que el día de hoy corresponde al tema Ermila Galindo y el Congreso Constituyente de 1917. Disertación que está a cargo de la doctora Alma Sánchez Hernández y que es una destacada académica de nuestra división y que voy a dar en términos muy generales algunos aspectos importantes de su extenso currículum. La doctora Alma Sánchez Hernández es licenciada y maestra en Derecho, es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho y por la División de Estudios de Posgrado de nuestra Facultad de Derecho, y también es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social en esta universidad. Es doctora, maestra, especialista y diplomada en Administración Pública por el Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública. También teniente de navío en situación de retiro de la Armada de México, dependencia que le otorgó la condecoración al mérito docente naval. Recibió el Premio Valor Juvenil Nacional 1974 por su contribución creadora a la renovación social de México, otorgado por el Gobierno de la República Mexicana. Es recipiendaria del doctorado honoris causa, otorgado por el Consejo Interamericano en honor a la excelencia académica. También ella es maestra de nuestra facultad, tanto en la Universidad Abierta como en la División de Estudios de Posgrado, y también es académica en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ha impartido también cátedra en la Universidad de Anáhuac, México Sur, y en el Centro de Estudios Superiores Navales y en el Heroico Colegio Militar. Es investigadora, autora y compiladora en diversas obras en varias materias. Este tema que nos trae el día de hoy la doctora tiene mucha importancia, sobre todo porque estamos en la conmemoración de los 100 años de nuestra Constitución, y sobre todo ver el ímpetu y que ha habido grandes mujeres a lo largo de nuestra historia que han hecho mucho por nuestro país. Así que ya sin mayor preámbulo, doctora, usted bienvenida y con gusto la estaremos escuchando. Gracias, maestro. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro, por la bienvenida y por las palabras inmerecidas que ha expresado sobre mi persona. Quiero agradecer al doctor Raúl Contreras Bustamante por su conducto, si me hace el favor, la invitación amable que nos ha hecho para participar en estas conferencias, y sobre todo por su interés en recomendarnos que las conferencias que preparáramos fueran relacionadas con la gran celebración que tenemos ahora del centenario de la Constitución. Es una de las razones por las cuales yo escogí este tema, pero además quise relacionarlo un poco con la obra de mi clase, que es Sociología Jurídica, y están aquí mis alumnos de Sociología, entonces de alguna manera tiene una carga sociológica este tema, por eso lo escogí. Entonces yo quiero agradecer por su conducto, maestro, que el doctor Contreras se preocupe justamente por todas estas actividades académicas que complementan obviamente la formación y la base de conocimiento de nuestros alumnos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Sí, maestro. ¿No se oye muy fuerte? ¿No? ¿Está correcto? Bueno, bien. Bien, les decía que el tema va a versar sobre Ermila Galindo y el Congreso Constituyente de 1917. En el contenido hago un breve índice que obviamente no va a ser así como estricto, solamente para guiarlos y para que ustedes sepan de qué vamos a hablar, ¿no? En principio hago comentarios, una introducción breve para llegar justamente a Ermila Galindo. El porqué del tema, ya más o menos le mencioné, el doctor Contreras nos recomendó desde el año pasado que este año procuráramos que las conferencias estuvieran cercanas a la celebración del centenario de la Constitución. Acaba de pasar en febrero y por esa razón me interesó este personaje que yo pienso que si ustedes nunca han estado cerca de esta información les puede interesar, no tan solo como curiosidad, sino también ustedes como abogados, como futuros abogados,
para que vayan ubicándose y también relacionando desde el punto de vista sociológico cómo los procesos culturales pueden ser verdaderamente tan introyectados en nuestra personalidad que cuesta trabajo verdaderamente luchar contra costumbres y prácticas que son verdaderamente perjudiciales para nosotros los habitantes de este país. Bien, entonces en primer lugar la celebración del centenario, pero aparte es marzo, ¿no? Es marzo, es el mes en el que se celebra el Año Internacional de la Mujer, que fue creado casi desde esa época para destacar justamente la importancia de las mujeres, ¿verdad? Que de alguna manera son acciones afirmativas que se hacen para, pues, para reforzar o para empoderar al género, ¿no? Aunque de repente mis alumnos me dicen, maestra, ¿y el Día del Hombre? Pues es que los hombres no necesitan empoderarse, ¿no? O sea, la humanidad siempre los ha mantenido empoderados, y hablo de la humanidad, no hablo ni de los hombres per se o de las mujeres en particular, porque la humanidad somos los generadores de la cultura machista, ¿están de acuerdo? La humanidad, no los hombres. Nosotras mujeres también somos parte de esa cultura y también la generamos y también la propiciamos y la estimulamos, bien. Y a lo largo de la exposición vamos a ver que voy a mencionar otras mujeres que no son las únicas que han luchado justamente por colocar a la mujer en su justo medio. No, voy a mencionarles en función de que vean a lo largo de la historia de México cómo tenemos presencia femenina justamente en todo esto. Sin embargo, escojo a Hermila Galindo por una razón. Hermila Galindo, si bien es cierto que compartía todas esas ideas que esas otras mujeres promovían y que eran sus ideales, ella es la única que en el Congreso Constituyente de 1917 presenta una iniciativa concreta para reformar 2 artículos de la Constitución. 2 artículos que más adelante ustedes van a observar que, si bien es cierto, no prohibían expresamente que la mujer ejerciera sus derechos políticos, sin embargo, era necesario, ella proponía que en forma expresa se implementara los conceptos de mujer para que se respetara y para que se otorgara verdaderamente el voto a las mujeres. Sin embargo, vamos a ver el manejo del Congreso Constituyente, ¿no? Cómo se llevó a cabo. Cuando menciono a estas mujeres y los eventos que en esa época se dieron, pues vamos a estar contextualizando en qué ambiente se está desarrollando Hermila Galindo, en qué ambiente está elaborando su trabajo. Vamos a hacer una síntesis muy breve por el tiempo, que no es mucho, sobre Hermila Galindo, una visión sintética. Y por supuesto, también brevemente vamos a mencionar la importancia que esta mujer con sus acciones tiene en el constitucionalismo mexicano y también para el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer. Bien. En la imagen vamos a ver el Teatro Iturbide, ahora Teatro de la República, ubicado en Querétaro. En ese teatro, como todos sabemos, se llevaron a cabo los debates. Se volteó, ¿verdad? ¿No? Bueno, cuando se voltea me dicen, porque está media loca la computadora. Qué bueno que viniste. Bueno, entonces en el Teatro Iturbide sabemos bien que fue el espacio en el cual se llevaron a cabo los debates para la reforma de nuestra actual Constitución, ¿verdad? Fue el edificio que albergó al Congreso para llevar a cabo esta obra que todavía actualmente está vigente, ¿verdad? Que es la Constitución del 17. Mientras en ese Congreso se debatían los artículos que todos sabemos, como es el artículo 3º, el artículo 27, el artículo 123, el artículo 130, que son verdaderamente temas, esos artículos contienen temas de gran trascendencia, no solamente nacional,
sino de gran trascendencia a nivel mundial. Esos artículos, justamente su contenido, le dan el carácter de constitución social a nuestra Constitución. Y no solamente el carácter o la calidad de constitución social, sino que también esta calificación lleva a ser un modelo de instrumento jurídico constitucional que copian otros países. Por ejemplo, la Constitución de Alemania retoma del contenido de la Constitución mexicana muchos de estos principios. No se diga la Constitución rusa, solo por mencionar algunas de las constituciones, algunos de los países importantes, pero además con ideologías distintas, ¿verdad? Sin embargo, vemos qué importantes son los contenidos de estos artículos, ¿verdad? ¿Estos artículos a qué se referían? Los voy a nada más a mencionar justamente para apoyar las ideas de Hermila. El artículo 3, todos sabemos que incluyó por primera vez que la educación básica era gratuita, laica y obligatoria. Y la importancia de este contenido es que iba a atender al desarrollo armónico de las capacidades del individuo, que va a fomentar el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. El artículo 27, por su parte, todos lo conocemos, ¿verdad? El artículo 27 es el artículo que justamente va a declarar que las tierras y aguas que forman parte del territorio de la nación y los recursos del subsuelo son en primera instancia propiedad de la misma, o sea, de la nación. Toda explotación de la tierra estará bajo la administración del Estado. O sea, este artículo, ¿verdad? Aquí se van a ver cristalizados todos los ideales, ¿verdad? De tierra y libertad, ¿verdad? De Zapata. Este artículo verdaderamente es un artículo que va a reflejar lo que está sucediendo en ese momento en el contexto social, ¿verdad? En el contexto de la realidad social que nosotros manejamos en sociología, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando ahí? Aquí lo vemos reflejado. Obviamente el artículo 3 también refleja esa necesidad de educación que el pueblo presentaba en ese momento. El artículo 123, bueno, pues el artículo 123 es la base justamente de toda la regulación laboral en nuestro país, principalmente en esa época. Lo que comprende el apartado A, acuérdense que ahora ya con la evolución de la Constitución y la evaluación en cuestiones laborales, ahora ya ampara tanto el apartado A como el apartado B. El apartado A, que son los obreros que trabajan y que regula la ley del seguro social, ¿verdad? Todos los trabajadores de las empresas, etcétera. El apartado B, bueno, pues son los trabajadores al servicio del Estado, que en este momento no están siendo regulados, ¿verdad? En ese momento no estaban siendo regulados. El artículo 123 va a reflejar derechos para establecer jornada de trabajo, horarios, las horas extras, las prohibiciones para trabajar en determinadas condiciones, los 6 días de trabajo, los descansos, etcétera, ¿no? Tenemos más o menos una visión de lo que el artículo 123 contenía. Y también, ¿qué está reflejando el artículo 123? El sentir de la época, ¿verdad? Estamos hablando que hay explotación acuérdense simplemente antes de la revolución, las huelgas de Cananea, ¿verdad? La de Río Blanco, etcétera, ¿verdad? O sea, aquí vemos reflejado justamente los ideales que en esos movimientos gremiales se generaron, ¿verdad? Aquí también lo vamos a ver. Y el artículo 130 tan importante en cuestiones del clero, ¿verdad? En cuestiones religiosas, que vienen evolucionando y desarrollándose desde la Constitución anterior, desde la Constitución del 57, las leyes de reforma. Vemos aquella lucha que hay por desempoderar el clero, ¿no? Por aquella separación de Estado-clero, y que Juárez fue uno de los pioneros en esta materia.
Esto no quiere decir que los anteriores personajes que lucharon en la independencia para justamente lograr esa libertad no hayan sido pensadores que supieran que la religión, no la religión, el clero, el poder del clero era sumamente dominante y estaba pues propiciando situaciones muy difíciles en el país. Bien, solamente les menciono estos artículos y sus contenidos, que es bien interesante, ¿verdad?, que en el mundo estas materias no se habían tocado y menos establecido en una constitución, ¿verdad?, a nivel constitucional. Sin embargo, ¿qué estaba pasando con el voto de la mujer, con el ejercicio de sus derechos políticos? O sea, a mí me parece así contradictorio que este contenido le haya dado ese nivel tan importante a la Constitución, al grado de que actualmente, no sé si ya se lo mencioné en clase, está siendo calificada la Constitución en la UNESCO para ser el tercer documento de la memoria de la humanidad. Solamente hay dos documentos anteriores, la Constitución de Virginia y la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Esos dos documentos son los primeros que la UNESCO calificó como documentos de la memoria histórica del mundo. Y la Constitución mexicana está siendo ahorita evaluada en la UNESCO para ser el tercer documento, pero justamente en este contenido social. Fíjese, 100 años después está siendo evaluada todavía para tener la importancia, ¿no? Pero por el otro lado vimos, ¿y qué estaba pasando con la consideración a las mujeres? Con el posicionamiento justo de lo que debía ser, ¿no? Las mujeres aquí nos reflejan, como en la historia de la humanidad, un cero a la izquierda, ¿no? Seres inferiores, seres discapacitados, seres que no tenían mayor valor, ¿no? Si no tenían un hombre junto inclusive, ¿verdad? Si no, el valor se lo daba a ese hombre a un lado. Bien, si observamos en los libros las imágenes del Congreso Constituyente, no hay, pero ni de broma, una mujer. Son solo hombres, no había espacio para las mujeres. No lo hubo de hecho. Y aún cuando estas escenas estaban pasando en el interior del Congreso Constituyente, al interior del Teatro Iturbide, en las puertas del teatro estaba una mujer, que era Ermila Galindo. Ermila Galindo peleando para que se reconociera su iniciativa, con otra mujer que se llamaba Edelmira Trejo. Ellas dos estaban paradas en la puerta del Teatro Iturbide con otras adeptas, ¿sí?, con otro grupito de mujeres, protestando para que, oigan, aquí estamos, reconózcanos, acepten nuestra iniciativa, tómenos en consideración. Nunca fue así, ¿verdad? El escenario es el que nosotros podemos ver en los libros de historia, en nuestros libros de derecho constitucional, inclusive en el cuadrito ese donde están las caritas de todos los congresistas, ¿verdad? Ahí están la muestra de que no había. Pero también hay estas imágenes que son contemporáneas de las que acabamos de ver. ¿No quedamos en que no había espacio para las mujeres? ¿Que no había lugar para las mujeres? Y entonces estas no estaban luchando por la revolución. O sea, estas mujeres, ¿qué? ¿Son actrices? ¿Son fotografías nuevas? ¿Qué son? O sea, no, verdaderamente es incongruente, ¿verdad?, la posición que los seres humanos, sigo hablando de seres humanos, sigo hablando de humanidad, no de hombres, ¿eh? Ojo, porque a mí me parece que esa discriminación, que esa desvaloración que tenemos de las mujeres, las hacemos todos, ¿sí? Y yo creo que ya ese es otro de los objetivos que yo persigo con esta plática, que es descriptiva, no es de análisis, es solamente descriptiva, pero ojalá sirva como para concientizarnos de que, bueno, pues por Dios, 100 años después y todavía tenemos herencia
al respecto, ¿verdad? Vemos a estas mujeres que estaban al lado de sus Juanes, ¿no? ¿Cierto? Que estaban al lado de sus Juanes, que verdaderamente ellas estaban dispuestas a pelear, a morir, a luchar. De pronto, cuando nosotros analizamos la historia constitucional de México, nos encontramos con que hay documentos históricos, instrumentos jurídicos fueron antecedentes de la Constitución del 24, precisamente los documentos que manejó principalmente Morelos, y la firma son la mayoría son mujeres. La parte que le da importancia y reconocimiento de que ese documento tuvo el acuerdo del pueblo, en su mayoría fueron mujeres. ¿Por qué? Pues quién sabe por qué, ¿verdad? Pero fueron mujeres, es increíble. Pero eso no es tomado en cuenta. Hay una obra que se llama Sol de Libertad. Esta obra es de una historiadora italiense que hasta la fecha es profesora de la Universidad de Hidalgo, que se llama Rosa María Valles. Desgraciadamente es una obra que está agotada, pero la pueden buscar en internet, está el libro electrónico completo en internet. Bueno, esta historiadora, junto con otras voces más, tanto de hombres como mujeres, ¿verdad?, siempre han afirmado, pero con reclamo, que se dice que no, que la revolución la hicieron hombres, ¿verdad?, que esas obras revolucionarias solamente son de personajes masculinos. Inclusive, si nosotros buscamos héroes de la época, pues son hombres. Yo no he visto por ninguna parte todavía un monumento con la Adelita o con la Valentina, que nada más las conocemos en las canciones, ¿verdad? Cuando estamos ahí en las fiestas gritando, ¡ay, ay, ay, ay! Ahí cantamos con la Valentina y con la Adelita y con otros personajes femeninos de la revolución, pero la revolución la hicieron hombres. Eso dicen muchas voces y lo reclama en su obra Rosa María Valles. Esta visión masculinizada, pues obviamente es producto de nuestra cultura machista, ¿cierto? Nuestra cultura machista nos hace nada más destacar a los hombres en todo. La visión masculinizada la tenemos todos, desafortunadamente. Esto hace justamente que se marginen las mujeres, ¿verdad? Las marginamos. Ellos siempre aparecen en el primer plano y las mujeres alrededor, ¿cierto? Bueno, esto nos demuestra, y nos lo dice Rosa María, que no se tomaba en cuenta el papel de la mujer tan importante en la revolución. El papel de la mujer, que es tan importante en la revolución, pues era un papel básico, que sin el papel de ella la revolución no se hubiera hecho, porque su actividad, su principal trabajo fue logístico. Ustedes pregúntenle a algún militar mexicano o extranjero si una guerra o un enfrentamiento bélico se puede hacer sin una verdadera estructura logística. ¿Qué es la logística? Pues es la infraestructura que se necesita para poder realizar algo. Ajá. A lo mejor en las fotos que les acabo de mencionar ustedes ven mujeres del pueblo, mujeres sencillas, mujeres campesinas, mujeres obreras, etc. Mujeres pobres, ¿verdad?, que han sido muchas a lo largo de la historia. Pero ¿qué pasa? Hay mujeres muy importantes que eran mujeres adineradas, que vendieron sus joyas, vendieron sus bienes para poder proporcionarle a los movimientos de la revolución y desde la independencia, ¿verdad?, para poder propiciar en un momento dado, generar recursos que pudieran llevar a la concreción los movimientos armados. Fue justamente el papel de las mujeres. Las mujeres, cuando se iban los hombres como dicen comúnmente, a la bola, ellas tomaban su brasero, su comal, su rebozo, su chamaco y seguían a su pareja, a su esposo,
a su hombre, como quieran llamarles, lo seguían. ¿Y qué hacían cuando estaban ellos en el movimiento armado? Eran las que hacían la comida, eran las que allegaban recursos, eran las que cargaban justamente todo lo que se requería. Pero también se hicieron enfermeras. Entonces ellas cargaban todos los medicamentos para curarlos, ¿sí? Pero también eran espías, también eran mensajeras. Pero como nadie tomaba en cuenta a las mujeres, pues pasaban desapercibidas, ¿verdad? Y se colaban ahí en el grupo pues de los contrarios, escuchaban, veían, y dicen que esto, bueno, hay por ahí alguien que menciona que esto principalmente pasaba con Villa, que Villa utilizaba a muchas mujeres como espías. Bien, pues ya en la época de la Revolución ya encontramos mujeres un poquito más preparadas, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran las mujeres bien preparadas? Pues eran mecanógrafas, eran secretarias, que todavía hasta mi época de preparatoria, muchas de mis compañeras terminaron la secundaria y estudiaron para secretarias. Ya en esa época había enfermeras, había maestras, ¿no? En esta época también había maestras, pero por ejemplo en el caso de Ermila estudió para mecanógrafa y daba clases de mecanografía. Y daba clases también creo que de contabilidad, algo así. Pero nada más, o sea, hasta ahí llegaba su preparación, ¿verdad? Esa imagen es bien conocida por todos nosotros, ¿verdad? Esa mujer revolucionaria, porque es revolucionaria, ¿no? Esa mujer señala que era cocinera, no era Adelita, porque todo el mundo la identifica con una Adelita, ¿no? Ella se dice que era la cocinera de las fuerzas maderistas. Ajá. Bien, entonces vamos a ver que desde la independencia, aquí menciono un ejemplo de una mujer desde la independencia y la revolución, la esposa de Andrés Quintana Roo, Leona Vicario. Leona Vicario fue una mujer, fue precisamente de las mujeres que aportaron recursos económicos para los movimientos. La menciona nada más como ejemplo, ¿verdad? Pero, como les decía, vamos a tener personajes muy importantes femeninos a lo largo de la historia de la Revolución, como Dolores Jiménez y Muro, que fue fundadora del Club Femenil Antirreeleccionista. O sea, vean, ya no tan solo participaban, sino también eran creadoras de grupos importantes para luchar contra algo que a ellas no les parecía. Por ejemplo, este club era antirreeleccionista. Acuérdense que también fue una de las banderas de la Revolución. ¿Cuál era una de las banderas de la Revolución? Sufragio efectivo, no reelección, ¿verdad? Entonces, Dolores Jiménez fue una de las fundadoras del Club Femenil Antirreeleccionista. Tenemos también a Rita Cetina Gutiérrez. Ella va a fundar la sociedad feminista La Siempre Viva, que también va a tener una serie de ideales, también antidiscriminación femenina y también apoyando los ideales maderistas, etc. Elvia Carrillo, inclusive últimamente la he escuchado mucho en el radio, que dicen, Elvia Carrillo, no sé qué. Ella es hermana del gobernador que sucedió al general Alvarado. El general Alvarado fue el gobernador de Yucatán que apoyó mucho a Elvia Carrillo y a Ermila Galindo para hacer algunos congresos que más adelante les mencionaré. Bien, Elvia Carrillo también fue muy importante, independientemente de Ermila. Ella va a luchar por derechos de la mujer, no solamente por derechos de la mujer, sino también va a fundar una liga feminista campesina. Obviamente ella vive en Yucatán, ¿no? Entonces obviamente estamos hablando de un estado que todavía tiene un campesinado muy fuerte, ¿verdad? Entonces les decía, estos ejemplos son solamente enunciativos, no son limitativos, no son las únicas mujeres que participaron en esta lucha y por lo tanto pues voy a seguir comentando algunas, ¿no? Las soldaderas, por ejemplo. Las soldaderas, bueno, eran verdaderos contingentes que marchaban con los revolucionarios, ¿verdad? Y las observamos en las películas, por ejemplo, de Casasola,
el día que tengan oportunidad vayan a Hidalgo, está el Museo Casasola, que tiene un acervo fotográfico y también videográfico, que son de las primeras, yo creo, películas que hay respecto a cuestiones históricas y que son muy, muy interesantes, ¿verdad? Y vemos en algunas escenas mujeres que están ahí al margen, ¿no? Silenciosas, como se les menciona aquí, ¿verdad? Invisibles, pero siempre leales, ¿no? Leales y subordinadas, como somos las mujeres, todas, hasta la fecha. Bien, ellas, como les decía, participaron, ellas con su actividad, no podemos negar que sostuvieron la revolución. Siempre pensamos que ellas viajaban solo con pareja, ¿verdad? Con su esposo, con su novio, con su hombre, ¿no? Como se decía. También hay pruebas de que hay mujeres que se unieron a su padre, acompañaron a su padre, a sus hermanos, inclusive hasta hijos jóvenes, porque acuérdense que cuando era la famosa leva para que participaran en los movimientos se llevaban a jovencitos, ¿no? Hay por ahí también en una fotografía de Casasola un combatiente, un niño que tiene como unos 11 años, ¿no? Unos 10 años, 11 años. Esa es una imagen que se impacta, ¿no? Porque está el niño con su arma y bueno, pues se ve que es hecho un niño. Entonces hay mujeres que se iban con el hijo a acompañarlo, ¿verdad? Les decía, las mujeres eran usadas, muchas de ellas por Villa como espías y le informaban de los movimientos que pasaban, ¿verdad? Bien. Es importante hacer esta mención. En ese tiempo ya había mujeres pues inquietas, ¿no? Por participar en los movimientos, también por escribir, también por estudiar, por crear organizaciones. Pero si nosotros revisamos publicaciones cuyos contenidos hablen de las mujeres de esa época, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en su mayoría son escritores hombres. También la bibliografía, también los textos, también los escritores, en su mayoría eran hombres, ¿verdad? Y curiosamente escribían en estos términos, ¿verdad? Ellos manejaban cuestiones como semanarios ilustrados dedicados a las señoritas mexicanas, ¿no? Textos y litografías publicados por Ignacio Cumplido hasta 1860, eso lo obtuve de un documento que tengo por ahí. Entonces, los escritores en esa época decían que su tarea y su misión era justamente guiar a la mujer por el camino del bien. Ajá. Prepararlas para el cumplimiento de sus sagrados deberes maternos, conyugales y divinos. Bueno, ellos creían que hacía esto, ¿no? Hay muchas mujeres que podemos preguntarles y nos dirían si de veras son divinos. Ya a fines del siglo XIX, principios del XX, vamos a ver la presencia de una mujer que era nuestra colega. Fue la primera abogada, fue la primera mujer que ingresa a la escuela, a la ahora antigua escuela de jurisprudencia, en ese tiempo la escuela de jurisprudencia. Ella fue María Asunción Sandoval de Zarco. Se graduó en 1889. En ese tiempo la carrera de Derecho duraba 6 años. Ajá. Bien, ella creó la Sociedad Protectora de la Mujer. Se supone que esta fue la primera organización feminista creada en 1904. Como buena abogada, pues obviamente se dedicaba a cuestiones jurídicas. Y entre sus actividades principales estaba defender reclusas y también a mujeres perseguidas por motivos políticos. Y por supuesto también luchaba por el voto femenino. No la retomé a ella porque vuelvo a decirles, Esmila luchaba por el voto femenino, pero lo concretó en una iniciativa y esa me parece que es su valía, ¿verdad? María Asunción Sandoval de Zarco fue la primera generación, más bien fue la primera mujer que ingresa a realizar estudios de Derecho en la Escuela Nacional Preparatoria de 1887 a 1891, gracias a una ley Barreda que permitió el ingreso de las mujeres a la educación preparatoria. Posteriormente va a ingresar a la Escuela de Jurisprudencia
y se dice que era, ahora lo diríamos como bulleada, ¿no? Pero era maltratada por los maestros, porque los maestros consideraban que era absurdo enseñar derecho a una mujer, ¿no? Bien. ¿Perdón? Pues sí, es tan absurdo que actualmente la población femenina en la facultad, ustedes saben bien que ya es del 56-57%, ya la población masculina ha disminuido, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿mande? Pero se titulan más mujeres ahora que... Bueno, y también esto, bueno, mira, y esto es sociológico, quiero que sepas que es sociológico. También la estadística de calificaciones es más alta de las mujeres. Pero vuelvo a repetirles, es sociológico. ¿Por qué es sociológico? Porque de alguna manera los hombres o los varones no han tenido esa lucha a lo largo de la existencia humana. Esa lucha de posicionarse en un lugar. Entonces, dicen los sociólogos que actualmente los varones están instalados en la zona de confort. Entonces, como el género femenino a lo largo de la historia ha tenido que luchar y ha tenido que realizar y desarrollar esa facilidad que tiene el género femenino de realizar varias actividades diversas al mismo tiempo, pero también vamos a reconocer el desarrollo, ese desarrollo de la habilidad es consecuencia de la lucha de tantos siglos, ojo, eso es cierto, eso es cierto. Ningún género es superior. La inteligencia no tiene sexo, no tiene género. La inteligencia la desarrollas o no. Así de sencillo. Nada más que los hombres no han tenido que posicionarse ni siquiera en su casa, ¿verdad? Porque todavía, a pesar de los avances, de las acciones positivas y todo lo que queramos decir, aún llegamos a una casa y la mamá le dice a su hija, pon la mesa porque tu hermano ya va a llegar, ¿no? No te preocupes, ya vendrá la calificación. ¿Sí o no? ¿Sí? Y jamás le dice la mamá al hijo, echa tu ropa aunque sea a la lavadora, ¿o no? La mamá sigue poniendo la ropa en la lavadora. No digo que todas, afortunadamente no todas. Y la niña es la que pone la ropa en la lavadora, ya por costumbre, ya por tradición, ya por lo que quieran, y no podemos arrancarnos esa cuestión cultural que es sociológica. Pero esas habilidades que ahora se están reflejando a nivel académico en las universidades es justamente por el posicionamiento de los varones en la zona de confort. Porque ellos no tienen que... Cuando ellos dicen, no maestra, es que hay que hacer el Día del Hombre, ¿y por qué acciones positivas? ¿Y por qué los camiones Atenea? Pues porque yo todavía no veo que las mujeres petaquemos a los hombres en el metro. Mi esposo me está reclamando. Y me está reclamando. Pero no le mandas. Bueno, a lo mejor, no lo dudo que pudiera haber por ahí alguna atrevidilla y pues hace bien, ¿no? Pero, bueno, y tú feliz en medio. Y tú feliz en medio. Bueno, entonces estarán de acuerdo que la cuestión de la Atenea es bien importante. Miren, yo con satisfacción he observado que en algunas ocasiones que he utilizado el metro de la tienda de la UNAM, o sea, del metro CU a tribunales, normalmente cuando voy a tribunales me voy en metro, dejo mi carro ahí en la tienda y me voy en metro. Y yo he observado, ya con mucho gusto, que he observado muchos hombres que llevan a los niños, como que van a trabajar y los van a dejar a la guardería. Eso está padrísimo. Pero lo que más me ha gustado, que he visto muchachas en el metro que le dan el lugar a los muchachos que llevan a sus niños. Y ellos se sientan.
Eso a mí me ha encantado, de verdad. No lo veo comúnmente, pero ya lo observé. Esto es un proceso cultural. Recuerden, los procesos culturales son bien difíciles, ¿no? Y aquí lo vamos a ver bien. Entonces seguimos. El primer congreso, los avances de las mujeres hacia la igualdad política, vemos que ya hay avances en 1916. Sin embargo, no trascienden, ¿verdad? Vamos a ver que hay un congreso feminista en Yucatán, un primer congreso feminista, que es promovido por el gobernador, que es un general, el general Salvador Alvarado. En este congreso participan muy activamente Elvia Carrillo y Elvira Galindo. Ellos colaboran con el gobernador en la organización. Y lo importante, ¿cuáles son los temas tratados en este congreso? Pues medios sociales para eximir a la mujer del yugo de las tradiciones, ¿verdad? El papel de la escuela primaria en la reivindicación y preparación femenina, artes y ocupaciones que deben fomentar el Estado para preparar a la mujer para la vida, funciones públicas que pueden desempeñar la mujer a fin de no ser solo dirigido, sino dirigente. Salvo el último punto, pues los tres primeros pues están así como muy laxos, ¿no? Y bueno, el más importante es que en ese congreso ya se trata justamente la demanda para que se le otorgue a la mujer el derecho del voto ciudadano, ¿verdad? Bien, en este primer congreso participan otras activistas muy importantes, pero obviamente que sus actividades y sus propuestas no trascienden mucho, como es Consuelo Zavala, Dominga Canto, Adolfina Valencia de Ávila, María Luisa Flota, Beatriz Peniche, Amalia Gómez, Piedad Carrillo Gil, Isolina Pérez Castillo, Elena Osorio, Fidelia González, Candelaria Villanueva, Lucrecia y Adriana Vadillo, Rosina Magaña y Consuelo Adrade, de las más destacadas. En Chiapas y Yucatán, paralelamente, curiosamente ya hay mujeres en los cabildos, ya hay mujeres en las alcaldías, en los ayuntamientos, ya hay puestos de elección, pero ahorita más adelante van a ver por qué. Acuérdense que el voto que se logra hasta 1953 es a nivel federal. El voto a nivel municipal y a nivel local, a nivel estatal, es dictado por leyes locales. O sea, ahí no tiene nada que ver el Congreso, ¿no? Entonces ahí no se puede hacer nada. Miren esta escena que les presento aquí. Se hacen dos congresos en Yucatán, uno en 1915 y uno en 1916. Elvira Galindo, uno de sus pecados y que por eso era tan satanizada, es que exigía que se reconociera el instinto sexual de la mujer y que las escuelas tenían que incluir cursos de biología donde se estudiara el sistema reproductor humano. Esto obviamente fue rebatido y sancionado, ¿verdad?, por la creación de Isolina Pérez, quien califica sus ideas de inmorales. Ajá. Y ver una manifestación de mujeres justamente contra la educación sexual, ¿verdad? Para que vean la cuestión cultural cómo es tan impresionante. Bien, esto nada más fue contextual y ahorita entramos a Ermila. Les decía que me interesó Ermila por lo que ya les mencioné. Ella nace en mayo de 1886 en Lerdo, Durango, hija de Rosario Galindo y Ermila Costa. Su madre muere cuando ella tiene 3 días de nacido. Por esa razón la va a cuidar su tía, la hermana de su papá, quien van a tratarse como madre e hija toda la vida, ¿verdad? Va a realizar estudios para maestra en Durango y Chihuahua, aunque su papá quería mandar a Estados Unidos a estudiar química. Él se muere y no tiene posibilidades de hacerlo, ¿verdad? Bien, a los 15 años ella ya simpatizaba con el maderismo, su postura era antirrelacionista totalmente. Al estar en provincia, obviamente la situación era más cerrada, se traslada a vivir a la Ciudad de México y ahí va a empezar a trabajar con un general, Eduardo Jai. Era simpatizante, como les decía, de Madero. Madero muere y eso hace a Ermila como que entre más en lucha a favor de sus ideales, ¿no? En 1914 va a formar parte de un comité que le da la bienvenida a Carranza y su discurso es tan elocuente y tan interesante que a Venustiano Carranza le fascina
y la invita a trabajar con él como secretaria particular. Y a partir de entonces, él la jala con él. De hecho, ella le ayudaba a elaborar sus discursos a Carranza. Vamos a ver más adelante que ella es una de las que escribe la política carrancista a nivel internacional. Bien, obviamente ella era muy buena oradora. Carranza la nombra representante para ir a Cuba y Colombia y dar a conocer justamente su doctrina de política exterior. ¿Por qué su doctrina de política exterior? Porque no debemos olvidar que en 1914 tuvimos la intervención norteamericana a Veracruz. Obviamente a Carranza, aparte de todo lo que él plasma en el Plan de Guadalupe, que eran sus ideales, también le inquieta la cuestión internacional. Por esa razón nombra a Ermila para que nos vaya a representar a Cuba y Colombia. Bien, este acceso al poder de Ermila a través de Carranza, pues obviamente le permite pues tener justamente la iniciativa de desarrollar esa propuesta legislativa, ¿verdad? Sin embargo, aparte de todo, ella se prepara y es lectora, le gusta leer pues los ideales de muchos representantes de otras ideologías en el mundo, y va a basar mucho sus ideas en las lecturas de Bebel y Serpil, además del pensamiento de Alejandra Kollontai. Alejandra Kollontai en esa época escribe un libro que se llama La mujer nueva y la moral sexual. Yo creo que de ese concepto de la mujer nueva ella crea después una revista que se llama La mujer moderna. Pero Alejandra Kollontai obviamente tiene unos ideales pues muy revolucionados, porque para empezar es europea, ¿verdad? Bien, vamos a ver que de estos escritores, de estos ideólogos y pues de alguna manera politólogos, va a absorber muchas cuestiones, ¿no? Principalmente de Bebel, que dice en alguno de sus escritos que la mujer de la nueva sociedad será plenamente independiente en lo social y lo económico, no estará sometida lo más mínimo a ninguna dominación y explotación, se enfrentará al hombre como persona libre, igual y dueña de su destino, ¿verdad? O sea, esas ideas obviamente van a influir en Ermila, ¿verdad? Y respecto al discurso que ella pronuncia delante de Carranza cuando le da la bienvenida, ella lo hace a nombre del Club Liberal Abraham González, ¿sí? Entonces, cuando Carranza se lleva a Ermila para que lo acompañe y le promueva todas sus ideas, ella tiene apenas 17 años, o sea, es muy jovencita. Patricia Galeana, ustedes conocen a Patricia Galeana, es una historiadora muy famosa y muy de época, pero además es esposa de un jurista muy importante, de Diego Valadez. Entonces ella vincula mucho las cuestiones históricas con las cuestiones jurídicas. Ella tiene una obra también muy interesante que se la recomiendo, que es La Revolución de las Mujeres, y señala que Ermila Galindo junto con Edelmira Trejo llevaron al constituyente la demanda del voto femenino. Ermila, obviamente encabezando a un grupo de mujeres, como ya les decía, se manifestó en la entrada del Teatro Iturbide para exigir que fuera tomada en cuenta su propuesta, ¿verdad? Aparte de la iniciativa de Ermila, hay otra iniciativa que es del general Salvador González Torres, en el mismo sentido. Y la tercera iniciativa es de una profesora de nombre Inés Malváez, que ella presenta una iniciativa en contra de la de Ermila, ¿sí? Entonces, la sesión en la cual se analizan los artículos 34 y 35 de la Constitución se llevan a cabo el día 26 de enero de 1917. Acuérdense que el Congreso Constituyente sesionó del 1 de diciembre del 16 al 31 de enero del 17. Entonces el 26 de enero se van a discutir estos dos artículos para hablar sobre la ciudadanía, que es lo que se va a analizar en este caso, y vamos a ver justamente la propuesta de Malváez en la siguiente diapositiva en contra.
¿Qué argumenta Mila? Dice que es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres, la mujer paga contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece a las disposiciones gubernativas y por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativa la desconoce y no le concede ninguna de las que posee el varón, y se refiere a las prerrogativas porque estas están establecidas en el artículo 35, ¿no? Bien, les decía, se reciben 3 peticiones, la del general, la de Mila y la de Inés Malváez. Inés Malváez se manifestó en contra y dice que, que el sufragio no debería otorgarse a las mujeres porque consideraba que su actividad daría mejores frutos si se centrara en obras educativas y asistenciales, evitando involucrarse en política, plagada de vicios y capaz de corromper la moralidad de las mujeres, consideradas con espíritus nobles y elevados a causa de su vocación maternal. Ajá. Entonces, la postura de Malváez, pues yo creo que de alguna manera también influyó, y decía Malváez que si se daba el voto a la mujer, el clero iba a gobernar desde el confesionario y desde el púlpito, ¿no? Mila se defiende y dice que ya había mujeres conscientes capaces de hacer buen uso del voto y distinguiendo los intereses religiosos de los que afectan a la patria. Ella solicitó el voto apoyándose en la tesis liberal de la igualdad de los derechos individuales frente al poder público. Obviamente hubo muchas polémicas al respecto y cuando se analizan los artículos 34 y 35, obviamente surgen muchas discrepancias. Sin embargo, el argumento que se manejó en el Congreso fue que las mujeres carecían de preparación para intervenir en asuntos políticos. Hubo por ahí una crítica a favor de José Domínguez Garrido, que decía que la falta de preparación no era exclusiva de la población femenina, sino un mal común a hombres y mujeres, por lo que era injustificable que solo a ellas se les negara el derecho al voto. Y bueno, en esa sesión se pusieron cualquier cantidad de pretextos para evitarlo. Se decía que la defensa del principio de la restricción del sufragio, las cualidades morales de los grupos étnicos, se tomaba en cuenta los grupos étnicos porque decían que eran una minoría, entonces no se les podía dar derecho a una minoría, derechos a una minoría, y lo compararon con el de la mujer, y decían que el hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos, no funda la conclusión de que estos deben concederse a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa. La diferencia de los sexos determina la diferencia en la aplicación de las actividades en el estado que se encuentra en nuestra sociedad. La actividad de la mujer no ha salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los miembros masculinos de la familia. No ha llegado entre nosotros a romperse la unidad de la familia como llega a suceder con el avance de la civilización. Las mujeres no sienten, pues, la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido. Sí. Entonces vamos a ver qué decían los artículos. El artículo 34 decía: son ciudadanos de la República todos los que teniendo calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, tener un modo honesto de vivir. ¿Ustedes leen en el texto alguna prohibición para las mujeres? Ese es el texto, y no la había. Y las prerrogativas, pues también hay una lectura que si la analizamos no hay ninguna cuestión que pueda negarlo. Sin embargo, lo eliminan y dicen que no hay, o sea, fue breve el análisis que hicieron de la iniciativa de Mila y lo desechan, ¿verdad? Sin embargo, Mila no se da por vencida y, bueno, inclusive Félix Pallavicini, que era uno de los principales congresistas, dice que somos partidarios de la instrucción de las mujeres, pero no quisiéramos la multiplicación de las cerebrales. Bien, entonces ella no se deja vencer y en 1918
Es la primera mujer que se lanza como candidata para diputada. Obvio no gana, ¿no? Obvio no gana. Entonces fue la primera vez que en México una mujer contendió por el cargo de elección popular. Ella sigue luchando y ella sigue influyendo en la cuestión electoral, hacia el margen, ¿no?, de todo reconocimiento. Y en 1953, cuando se reforma la Constitución, ¿sí?, aquí lo podemos ver, cuando se reforma la Constitución, la Constitución en 56 se reforma de la siguiente manera: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. ¿Sí? Aquí ya se reconoce a las mujeres y es la primera congresista federal en México. Bien, ella sigue luchando por seguir que evolucione justamente el reconocimiento del ejercicio de los derechos políticos de la mujer, y pues así muere. Difunde la doctrina Carranza que se refería a la igualdad entre los estados, desaprueba toda intervención de los asuntos internos de otra nación, equivalencia de derechos nacionales y extranjeros ante las leyes de un país, fija el principio de no intervención a partir de la invasión militar norteamericana. Entonces, vean que hasta la fecha nosotros, estos principios de derecho internacional están en nuestra Constitución. Esa es la importancia de Ludmila Galindo, por eso la retomé. Les agradezco mucho su atención y su paciencia. Realmente que es un tema muy interesante, sobre todo porque hay grandes mujeres a lo largo de nuestra historia que, por una u otra razón, la historia lo definirá, no logramos coincidir con todos los ideales, pero que son mujeres, grandes mujeres, que en realidad sirvieron para construir nuestro patio. Agradecemos mucho la disertación de la doctora Alma Sánchez y quisiera entregarle un reconocimiento que por mi conducto le envía el señor director, el doctor Conrado Bustamante. Le voy a dar lectura. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Alma Sánchez Hernández por su destacada participación como ponente en la conferencia Elmira Galindo y el Congreso Constituyente de 1917, disertada el día 25 de marzo de 2017 en el Auditorio Gabino Fraga de la Facultad de Derecho. Por mi raza, obrar espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, marzo de 2017, firma doctor Conrado Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestra.